Luego de la filtración de un video en el que el artista Luis Manuel Otero Alcántara aparece muy deteriorado e incoherente, la organización Amnistía Internacional ha decidido declararlo preso de conciencia. Según información obtenida por Amnistía Internacional, Luis Manuel ha estado en el hospital bajo la supervisión o el control de funcionarios de seguridad del Estado castrista y con visitas muy restringidas de sus familiares directos. Eso desde hace 3 semanas. No parece tener acceso a su teléfono ni al mundo exterior, mientras se encuentre privado de su libertad. Luis Manuel Otero Alcántara debe recibir atención médica de su elección, recibir visitas periódicas de sus familiares y amigos, no ser torturado ni sufrir ningún tipo de maltrato y tener acceso a los abogados que elija, apunta a la declaración. Luis Manuel y otros miembros del movimiento San Isidro, así como aliados y periodistas, han sido sometidos a una vigilancia constante y aterradora que el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional y los investigadores documentaron en diciembre de 2020. De este y otros temas estaremos hablando en su programa Con Cuba. Yo soy Maite Luna y como siempre los invito a que nos acompañen. Desde el 2 de mayo, Luis Manuel Otero está retenido, supuestamente en el Hospital Calixto García de La Habana, sin que se le permitan visitas de amigos ni acceso permanente a su teléfono móvil. A lo largo de las últimas semanas, sabemos que varias cuentas de las redes sociales asociadas a la seguridad del Estado han filtrado videos que intentan demostrar el presunto bienestar y la recuperación del paciente, pero que consiguen más bien el efecto contrario. Ante cada nueva filtración para la sociedad civil independiente y simpatizantes de la lucha de Otero, surgen elementos y muestras que apuntan a que éste estaría recibiendo tratamientos psiquiátricos encaminados a destruirlo mentalmente y borrarlo de la lucha política artística en la isla. Les invito a ver este video en el que el artista se adelanta a lo que posiblemente le esté ocurriendo en este momento. Yo no quiero verme preso, Yo no quiero verme muerto en un calabozo por 2 personas que mandaron a que me molieran a golpe. O loco, tirado así, babiado, porque voy a seguir saliendo, ellos son una máquina de taladrarte en la cabeza con psicólogos. Una psicóloga me atendió, la seguridad de Estado, al otro día es otra persona, y esa gente sí descansan, uno es el que no descansa. Entonces te pueden volver loco y no quiero estar babeándome ni como un zombie por la calle, mirándome en una esquina así, mirando como van golpe a la Jama de Blanco, o a José N. Ferrer, a Lumpaco, al Movimiento San Isidro. Con miedo, no quiero tener miedo, quiero tener fe. Las razones de Luis Manuel Otero Alcántara y de los cientos de activistas pro derechos humanos y periodistas independientes dispuestos a sacrificar sus vidas saltan a la vista en escenas como las que narra este video, que nos llega directamente desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba. Veamos las tribulaciones de Aliuska Jaín Rodríguez, quien nos las cuenta directamente. Hay veces que nos acostamos y yo no sé qué le voy a dar ni siquiera de alimentación a mi niña, que nos acostamos sin comer. En estos momentos vivo con mi mamá, no tengo casa, tengo una niña pequeña. La casa de mi mamá con el ciclón fue dañificada y está en malas condiciones, no tenemos ningún tipo de ayuda económica. Mi mamá es enferma y no tengo nada y no quisiera que mi niña pasara por lo que yo paso. Por los engaños que hoy estamos viviendo, mire, con respecto a la alimentación, nos dicen que nos van a surtir de todo, donde no tenemos nada. Y entonces eso nos conlleva a que, por ejemplo, mírame mi situación, pueda irme a prostituirme, los varones pueden ir a robar. Y no hay necesidad de que lleguemos a eso. Y por eso hoy en día se busca más lo material que lo espiritual por la carencia que estamos pasando todas las personas. ¿De qué sirve? Aumentaron el salario, donde aumentaron todo. Si compramos comida no podemos comprar ropa. De hecho, no nos alcanza ese dinero para la alimentación que en verdad necesitamos, que nos han jodido la vida. Bueno, yo no tengo un hogar. Y lo más frecuente que necesitaría es tener un hogar, por eso busco salario, pero lo veo difícil. Porque ahora con la subida de precio, si subió todo, ahora sube también comprarle una madera o comprarle una casita, por muy pequeña que sea. Por el camino que vamos, cada día está peor.
Hambre y pandemia son la combinación letal que azota hoy al pueblo de Cuba. A miles de contagiados diarios ascienden las cifras del COVID-19, mientras la dictadura muestra su incapacidad para satisfacer las necesidades del pueblo. El video que verán a continuación muestra el momento en que se abre un mercado agropecuario en la ciudad de La Habana. ¡Ey! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, venga! ¡Corre! ¡Mira por adelante, Limón! ¡Mira por adelante, Rico! Un pueblo avasallado, hambreado, enfermo, necesita de luchadores como los que cada día se oponen al régimen opresor. Ellos, junto a todo el pueblo, son la esperanza de la nación, y los que amamos la libertad y la prosperidad estamos de su parte y no nos cansaremos de apoyarlos. Una Cuba mejor es posible. 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 Una Cuba mejor sí es posible. Una Cuba mejor 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 es posible. La Cuba mejor Es posible. es posible. Recuerden suscribirse al canal de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba en YouTube o a su página de Facebook Noticias de Cuba Hoy. Es su manera de colaborar y soñar con una Cuba libre y próspera. Marchemos juntos. No hay hermandad mayor que caminar unidos hacia la libertad. Hoy tenemos a un invitado especial, el abogado boliviano Hugo Achá, Senior Fellow del Think Tank Center for a Secure Free Society y jefe de investigaciones de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. A raíz de los últimos hechos reflejados por la prensa internacional y las declaraciones de ciertos jerarcas de regímenes autoritarios, es menester, como Fundación de Derechos Humanos, manifestar nuestra preocupación ante la internacionalización en la persecución y tortura de disidentes a escala global. Es de conocimiento de todos nosotros lo aberrante del secuestro de Estado cometido por el régimen del señor Lukashenko en Bielorrusia, que interceptó, utilizando un avión de combate MiG-29, a un avión, una aeronave de bandera irlandesa de la compañía Ryanair. El objetivo de este secuestro fue nada más que proceder a la detención y posterior tortura de un disidente, el señor Roman Protasevich. La aparición de Roman Protasevich, posterior a su detención con claras muestras de tortura, manifestando una absurda confesión, es absolutamente preocupante. Pero también escapó a la atención y a los reflectores de la atención de la media mundial que se produjo simultáneamente la detención de una ciudadana rusa de nombre Sofía Sapega. Esta muchacha, de nacionalidad rusa, reiteramos, la Cancillería rusa hasta el momento de este programa no se ha manifestado en relación a la seguridad y las condiciones en las que su compatriota se encuentra, sería la novia del señor Protasevich. ¿Cuál es el crimen que ha cometido la señora Sapega? La señora Sapega actualizaba una base de datos disponible en las redes de represores bielorrusos. Vale decir, personal de la seguridad del Estado que había cometido violaciones de derechos humanos durante la represión a las manifestaciones en contra de la dictadura del señor Lukashenko. ¿Qué tiene que ver esto con Cuba? ¿Por qué nos tiene que preocupar también en este hemisferio?
Primero nos tiene que preocupar porque la comunidad internacional debe reaccionar con toda la energía y la firmeza necesaria. Ustedes se imaginan lo que pudiera pasar con los disidentes de regímenes autoritarios en América Latina, cuando, por ejemplo, todo vuelo que se dirige hacia el sur de los Estados Unidos, que despega desde el Aeropuerto Internacional de Miami, pasa sobre territorio cubano. En el simple desarrollo de una hipótesis, ¿sería viable de que despegando desde cualquier base militar en Cuba, un avión de combate de las FARC pudiera interceptar a una aeronave civil para detener a un disidente chino, iraní, boliviano o cubano residente fuera de Cuba? Vale la pena meditar sobre esto. Y en el fondo también se lo tiene que hacer porque de forma muy clara, en teoría bajo la tutela del artículo 4 de la Constitución cubana, el fiscal general de Cuba ha indicado de que se está procediendo a la modificación del marco legal para poder procesar y perseguir en ausencia a cubanos residentes en cualquier parte del mundo para después perseguirlos utilizando los mecanismos a disposición del Estado cubano merced a los tratados internacionales. Pero ahora, a raíz de estos hechos, también potencialmente de forma coercitiva y utilizando medios violentos o militares. Finalmente, el hecho de la tortura manifestada y que hemos explicado en el caso del señor Protasevich tiene ecos que nos deben hacer pensar a todos en la situación de Luis Manuel Otero Alcántara. El utilizar medios médicos para perpetrar esa tortura es un eslabón más en la execrable forma en la cual el régimen en La Habana ha distorsionado la labor y el verdadero rol que los médicos y la medicina cubana deben cumplir. Utilizarlos como un medio de tortura y neutralización de disidentes es sencillamente deleznable. Por ello, uniendo todos estos factores, debemos exhortar a la comunidad internacional a apoyar a estos disidentes, a repudiar estos hechos y a entender que hoy día esta internacionalización en la persecución a la disidencia es sencillamente inaceptable para el mundo libre. Muchas gracias, señor Huachá, por su llamamiento a la comunidad internacional acerca de la expansión de la represión de gobiernos totalitarios. Gracias por continuar junto a nosotros. Nos acompaña en esta sección Juan Antonio Blanco, quien hoy nos comenta sobre la decisión de Estados Unidos de mantener al gobierno de Cuba y que está entre los países que no cooperaron plenamente con los esfuerzos de Washington para enfrentar el terrorismo. Ha sido ratificada la presencia de Cuba dentro de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En La Habana hicieron una campaña de las tantas que hacen de propaganda que terminan ellos mismos creyéndose. Dijeron que había sido un capricho de Trump a última hora meter a Cuba en la lista de países terroristas. ¿Qué sucede? Trump ya tenía sobre su mesa desde hacía algún tiempo la evaluación de las agencias de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que decían que era necesario volver a poner a Cuba en esa lista y daban toda la información, toda la documentación y todas las razones por las cuales hacían esa propuesta. O sea, un presidente no puede meter a un país en esa lista simplemente porque así lo decide. De la misma manera tampoco puede sacarlo de esa lista simplemente por decisión personal, sino que eso lleva un proceso, un protocolo que está establecido que pasa no por una, no por dos, no por tres, por múltiples agencias, donde está la CIA, la DEA, el FBI, el NSA, el Departamento de Estado y otras más. Entonces, a menos que haya un consenso entre esas agencias para meter o sacar a un país de esa lista, eso simplemente no sucede. La Habana, por lo menos sus analistas, deberían saber eso. Para eso les pagan, para ser buenos analistas de Estados Unidos. Y yo estoy seguro, porque conozco algunos, que son lo suficientemente preparados, inteligentes y tienen la suficiente experiencia para saberlo. Entonces, eso
me lleva a mí a otra reflexión. El canciller de esa dictadura dice que en La Habana están sorprendidos e irritados. Y yo me pregunto, ¿por qué? Nadie les dijo que esto era así. Se creyeron su propia propaganda de que esto había sido un capricho de Trump y que bastaba un capricho de Biden para sacarlo de esa lista. ¿O es que no solamente no hay libertad para que se expresen los opositores políticos, los disidentes del sistema que rige en Cuba, sino que ni siquiera los analistas del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Comité Central y de los aparatos de inteligencia ya tienen ni siquiera su propia mínima libertad para decirle a los jefes, oiga, no se engañen, esto funciona de esta manera, así que no esperen peras del olmo, porque eso no va a suceder a menos que La Habana provea suficientes evidencias, argumentos y hechos. Entonces, no dan ningún paso. Las cosas están hoy peor que antes y ellos se han creído su propaganda de que esto es un problema de capricho, un capricho de Trump lo quita un capricho de Biden. Y después se asombran de las mentiras de su propia propaganda. Señores, por lo menos denle libertad a sus propios analistas, que estoy seguro que tienen alguno que otro bueno, para que les diga la verdad en su cara, sin temor a represalia, sin temor a que el día de mañana le digan, usted está expulsado de aquí como analista porque usted le ha llevado la contraria a los jefes. Ese es el papel del analista, analizar y decir lo que encuentra en los documentos y en la verdad. Respeten por lo menos la libertad de ese analista. Si no les va a ir muy mal, le está yendo muy mal. Gracias, Juan Antonio. Así es, sin libertad una sociedad se atrofia y se vuelve totalmente disfuncional. Y para continuar con nuestro programa, aquí tenemos la presencia del periodista Rolando Cartaya, que hoy nos comenta del uso de la psiquiatría como represión. Esta semana la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba denunció en un comunicado el uso criminal de la medicina en Cuba, a propósito del internamiento forzoso y prolongado en el Hospital Calixto García de La Habana del artista y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. El juramento que Hipócrates, considerado el padre de la medicina, tomó a sus discípulos en el siglo V a.C., decía, traducido del griego, en cualquier casa que entre lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción. También incluía este compromiso, todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. A este texto se le han añadido otros preceptos éticos. En 1948, después de conocerse los horrores practicados por médicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, se redactó un juramento hipocrático en la Convención de Ginebra, piedra angular del derecho internacional humanitario, que incluye estos dos. No permitiré que entre mi deber y mi paciente vengan a interponerse consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido o clase, y no emplearé mis conocimientos médicos, ni siquiera bajo amenaza, para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Ahora, ¿qué pasa en Cuba con el juramento de Hipócrates? Como en el ex bloque soviético, el gobierno cubano ha hecho uso de médicos y enfermeros corruptos para torturar con electroshocks, drogas psicotrópicas y otras prácticas a disidentes. Un hecho documentado con numerosos testimonios en el libro La política de la psiquiatría en la Cuba revolucionaria. A mí me contó de primera mano lo de los electroshocks una víctima, mi compañero en el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, licenciado Rafael Saumel. Y fui testigo de cómo destruyeron con drogas en prisión al cineasta disidente Nicolás Guillén Landrian. Parte de esa historia del uso criminal de la medicina es el asesinato político. Laura Pollán, fundadora de las Damas de Blanco, murió en el mismo hospital donde está Otero Alcántara, en condiciones sospechosas, nunca investigadas de forma independiente. A no pocos presos y detenidos políticos se les han negado las terapias indicadas o se les han administrado placebos. En las misiones en el exterior, como han relatado a FHRC veteranos de estos contingentes, los facultativos son obligados a alterar diagnósticos y estadísticas médicas e incluso a destruir medicinas que faltan en Cuba para que cuadren con cifras falsas de pacientes consultados y tratados. En el caso de Otero Alcántara, a pesar de no estar legalmente detenido, se le ha retenido en el Calixto García por más de 3 semanas, pese a que en una violación del secreto médico paciente se divulgó en los medios estatales que ingresó en buen estado de salud. Se le mantiene incomunicado, se desconocen su diagnóstico y tratamiento, su derecho a la intimidad es violado al exhibirlo en las redes a capricho de la seguridad del Estado
y no está en una sala de recuperación por su huelga de hambre de una semana, sino en una psiquiátrica. Informes de empleados del hospital que reclaman anonimato aseguran que recibe terapia electroconvulsiva mientras duerme noqueado por los psicofármacos. De esto son cómplices, según ha denunciado en Twitter el Movimiento San Isidro, al menos 3 médicos. El angiólogo Ifrán Martínez Gálvez, vicedirector quirúrgico del hospital, que dice estar al frente del equipo de Otero y se ha exhibido junto a él en 2 videos propagandísticos filtrados por la policía política a uno de sus perfiles en Facebook, la página de Mauro Torres. También la doctora Joandra Milián Gerardo, psiquiatra y máster en toxicología clínica, que antes ha entrevistado en dependencias policiales usando el seudónimo de Lucía a disidentes detenidos, violando un principio de la ética médica aprobado por la ONU. Y el director del Centro de Salud Mental del Calixto, el doctor en psiquiatría Jorge Luis Velázquez Julián. Un post en Facebook llamó a la doctora Milián Gerardo la Mengele cubana, recordando al médico y oficial de la GCS que realizaba experimentos mortales con prisioneros o seleccionaba a los que irían a las cámaras de gas. No creo que los hechos se puedan comparar, pero como Mengele, estos 3 profesionales cubanos de la medicina han violado el juramento hipocrático al permitir que entre su deber y su paciente se interpongan consideraciones de partido y emplear sus conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Así se ganaron las papeletas para ingresar en las categorías de bata blanca y violentos en nuestra base de datos de represores cubanos, y una responsabilidad legal que ahora y en el futuro puede traerles muy serias consecuencias. Les espero en el próximo Con Cuba con más noticias de la semana. Gracias, Rolando. Los represores tienen que recordar que la responsabilidad es individual y que la justificación de recibir órdenes no los exime de la responsabilidad legal ante las leyes internacionales. Y con Cartaya llegamos al final de nuestro programa de esta semana. Pero antes de despedirme, pues quiero hacer un llamado a los represores que paren de reprimir sus hermanos, que no sean títeres de un grupo mafioso a los que no les interesa la suerte del pueblo cubano. Y a todos los que están viendo este programa, quiero recordarles que un futuro mejor es posible dentro de Cuba. Vamos a conseguirlo todos juntos, así que ayúdenos compartiendo el mensaje de una Cuba próspera y democrática entre sus familiares y sus amigos. Gracias por hacerlo.